Ya le ayudo. Se lo voy a... Vaya, la verdad. Buenos días. Me confirman si me escuchan, porfa. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha claro? Fuerte y claro. Perfecto. Gracias. Vamos a iniciar, ¿verdad? Ya el día de la clase de hoy. Ya hoy miércoles, ¿verdad? Nuestra tercera clase. Vamos a seguir, ¿verdad? Con lo que nos habíamos quedado el día de ayer. Si se recuerdan, ya hemos visto algunas exploraciones sobre la herramienta del programa y también algunos aspectos teóricos. Ayer solo me permite un momento aquí. Habíamos quedado pues ya vamos a trabajar de algunos, a ingresar datos, ¿verdad? Dentro del SPS, como les mencionaba ayer. Pues vamos a trabajar, trabajamos con conjuntos de datos, con bases de datos que los podemos ingresar manualmente o los podemos importar. Entonces, ahorita les voy a compartir pantalla para que nosotros podamos saber cómo ir ingresando los datos, ¿verdad? Dentro del SPSS, que es uno de los eh, objetivos principales también dentro del programa, que nosotros podamos utilizarlos, ¿verdad? Que podamos ingresarlos y cómo se ingresan, ¿verdad? Así como vimos la plataforma ayer, pues que ahora podamos utilizar esas columnas, esas filas que estuvimos viendo, ¿verdad? Aquellas personas pues que pueden, bueno, que tienen el programa pueden eh, ir practicando, ¿verdad? Aquellos que no, igual pueden, si pueden conseguirlo en el proceso, pues igual perfecto, sería perfecto.
Entonces, les voy a compartir en un momento pantalla para abrir el programa, ¿verdad? Y ir ingresando esos datos para que los vayamos pudiendo trabajar. Solo me esperan un momento. Vamos a ver. Ahorita voy a abrir el programa, ¿verdad? Para que podamos ir viendo. Ya saben, igual siempre les aviso que cualquier consulta, duda, pues se haga, ya sea durante la clase o no hay ningún problema, ¿verdad? Posterior a dicha clase. Con temas relacionados, ¿verdad? El programa, algún punto que se quiera reforzar o algo, ¿verdad? Generalmente cuando nosotros abrimos el programa, nos va a aparecer estas dos ventanas, ¿verdad? Que es la principal y esta, ¿verdad? Que aquí es donde nos pide si queremos nosotros crear un nuevo conjunto de datos o una nueva consulta de base de datos. Generalmente esto pues lo ignoramos y lo vamos a cerrar para que nos quede lo que vemos que habíamos visto ayer, ¿verdad? Entonces, esta habíamos quedado que era la parte principal del programa, ¿verdad? En este caso mío es la versión 29 donde la podíamos ver. Si se acuerdan, en la parte de ayuda, en la opción de acerca de, ahí vamos a ver. Hay otras anteriores, perdón, que cambian solo algunos aspectos, pero más que todo estética, la mayoría de las herramientas principales están, así que pues no hay ningún problema en esos casos. Yo perfectamente podría utilizar otras versiones, la 23, perdón, la 26, y no generarme algún tipo de problema, ¿verdad? Sí, la grabación ya, si ustedes pueden observar, ya se está grabando, ¿verdad? El día de ayer, no sé qué pasó, que pues yo empecé a grabar la clase y al final no se grabó, por eso no pude enviárselas. Algunos compañeros me preguntaron sobre la grabación, pero no pude. Ya ahorita, pues sí, ya desde el inicio la empecé a grabar. Como ustedes pueden ver en sus pantallas, ya está corriendo el tiempo. Entonces, vamos a cerrar esto, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos la ventana principal que habíamos dicho, ¿verdad? Que va desde nombre, los tipos, la anchura, decimales, aquí donde nosotros vamos a suponer, por ejemplo, si nosotros vamos a crear una encuesta, si nosotros vamos a crear un formulario o cualquier tipo de trabajo que necesitemos, ¿verdad? Entonces nosotros aquí vamos a nombrar esas variables. Por ejemplo, bueno, vamos a empezar aquí, ¿verdad? Nos vamos a posicionar en la primera casilla o primera celda, ¿verdad? Donde está identificado con el nombre y número 1. Generalmente aquí en la sección de nombre van a ir el nombre de todas las variables que nosotros vayamos a querer. Siempre les pongo el ejemplo, ¿verdad? Dentro de un formulario, si vayamos a crear una encuesta o cualquier tipo de trabajo relacionado a eso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí podemos poner que, eh, por ejemplo, algunas variables generales, ¿verdad? Que siempre llevan los trabajos, los estudios. Podemos colocar, por ejemplo, el número de formulario, ¿verdad? Si es el 1, el 2, el 3, etcétera. Entonces, yo voy a crear esa variable de formulario, ¿verdad? Que me diga qué número de formulario o número de encuesta es la que están llenando en ese caso. Entonces, ¿cómo la defino? Ya vamos a ver. Entonces me ubico aquí en la primera, ¿verdad? Un tips importante es que aquí seamos breves con con el nombramiento de las variables, ya que si nosotros creamos variables con el nombre muy grande, no las va a aceptar el SPSS o nos va a tirar un error.
Entonces, eso para empezar, ¿verdad? Por ejemplo, si yo pongo, este solo es cualquier palabra, solo por mencionar algo, una palabra grande, ¿verdad? Entonces, si ustedes miran, automáticamente, como yo creé esa variable, eh, una es tiene dos errores esa variable que yo creé. Una es muy larga y dos, no se permiten espacios dentro, por lo menos en esta pestaña de nombre, donde nosotros vayamos a crear nuestras variables. Entonces, un tip principal es precisamente ese, ¿verdad? Crear, aquí solo nosotros podemos crear como una versión de nombre abreviada de la variable. Ya en la parte más adelante vamos a colocarlo ya el nombre más completo. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera el número de formulario, yo puedo crear número. No se acepta espacio, ¿verdad? En esta columna. Entonces, en vez de espacio, podemos poner un guión bajo, ¿verdad? Número, y podemos dejarlo así, ¿verdad? Entonces, esto que yo lo entienda que es el número de formulario. Si ustedes miran, ahí me lo aceptó el programa. Entonces, en la primera puse número, guión bajo, form, que es semejante a decir número de formulario. Otro aspecto importante que ustedes puedan ver en sus pantallas es que ustedes pueden ver que automáticamente el SPSS me llenó por defecto todas las columnas, ¿verdad? Miremos tipo, me lo llenó, ¿verdad? Miremos el anchura, la columna de anchura me lo llenó, decimales, etiqueta no, ¿verdad? No, en esta no me la llenó. Me llenó la columna de valores, la columna de valores perdidos, columnas, alineación, medida y rol. Entonces esto generalmente uno lo tiene que cambiar, ¿verdad? En algunos casos porque pues se colocaron por defecto. Entonces no están correctamente definidas. En este caso, pues el número de formulario, cuando nosotros lo definimos, puede ser número de formulario 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 10, etcétera, ¿verdad? Entonces, si nosotros seleccionamos en la columna tipo y nos ubicamos en la casilla donde dice numérico, se nos va a desplegar esta ventana, ¿verdad? ¿Qué vamos a encontrar en esta ventana? Pues los tipos de variables. ¿Qué tipo de variable es el número de formulario, verdad? En este caso lo vamos a dejar en numérico, así por defecto, porque es 1, 2, 3, 4, etcétera. Entonces ahí está bien, ¿verdad? En un caso fuera otro, pues elegiríamos otro, ¿verdad? Entonces en este caso vamos a ver dos aspectos importantes también. Si ustedes pueden ver la tercera columna y la cuarta columna, ¿verdad? Que corresponde a anchura y corresponde a decimales. Si yo me ubico siempre en la segunda columna, aquí en la parte derecha, si ustedes pueden observar, me dice anchura y me va a decir posición de decimales, que son los mismos datos que nosotros tenemos en la tercera y cuarta columna. Entonces, que yo los modifique aquí, los puedo modificar acá o los puedo modificar perfectamente acá. En este caso lo vamos a modificar por columna, ¿verdad? Nos vamos a ir a la columna anchura y nos va a aparecer, se nos va a abrir este tipo de dos flechitas, ¿verdad? ¿Y qué es la anchura? Pues el tipo o el número de letras que vaya posiblemente lleve la respuesta, ¿verdad? Por ejemplo, eh, pongámosle si la variable es zona, puede ser urbana o puede ser rural, ¿verdad? Pero ¿cuántas letras tienen urbana? Tiene 6, ¿verdad? Entonces esa es la anchura. No es necesario que sea exacta, pero puede ser un aproximado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este número de formulario podemos ponerle que sean 3. Puede ser 1 o puede ser 20, llevan 2 de anchura, ¿verdad? Porque lleva 2 números, o puede ser hasta 100, y llevaría 3. Entonces puede darle una anchura de 3, a eso se refiere cuando nos definimos a la anchura, o sea, qué tan grande puede ser la respuesta. No es necesario Daniel, colocarlo Daniel, tan... Sí, sí. Daniel, una consulta.
Miro Sí, que sí. ahí colocó N-form, que es el número de formulario, en mayúscula todo. Hace distinción de mayúsculas y minúsculas, o sea, las identifica como variables diferentes o es recomendable solo mayúscula o solo minúscula. Pues ahí es cuestión ya de, no reconoce, no hay un tipo de diferenciación en ese caso. Aquí yo por cuestiones de ejemplo lo coloqué así, pero yo perfectamente lo puedo colocar en minúscula, ¿verdad? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ver. Y automáticamente se me creó en minúscula. Entonces, más que todo es una cuestión de cómo lo quiera colocar, pero no va a afectar ningún producto ni nada, ¿verdad? Más que el nombre de la variable, cómo se escribe. Entonces aquí, ¿verdad? Poco a poco vamos a ir agarrándole sentido y a cada uno por ejemplo, de todo esto que vayamos creando, en la medida vayamos creando nosotros avanzando en el curso, vamos a darle sentido de por qué se hace de cierta manera, ¿verdad? Entonces ahorita pues estamos concentrados en el tema de ingresar los datos, ¿verdad? Y de conocer. Esto es esencial, ¿verdad? Esto es principal dentro del SPSS, ingresar estos datos, ¿verdad? Porque con eso uno va a empezar a trabajar. Entonces nos habíamos quedado en anchura, ¿verdad? Que les había dicho que es el largo de la respuesta posible a la respuesta de la variable. Los decimales, pues como su nombre lo indica, ¿verdad? ¿Cuántos decimales quiero yo utilizar en mi respuesta? Quiero que me reflejen un decimal, dos decimales, o que no me refleje ninguno. Entonces, en este caso, yo no quiero ninguno, pues lo puedo colocar en 0. Y aquí sí es importante, ¿verdad? El tema de la etiqueta. Aquí si nosotros vamos a copiar, no, vamos a escribir, perdón, el nombre completo de la variable, ¿verdad? Y acordémonos aquí cuál es la variable. Es esta, ¿verdad? Número de formulario, solo que aquí está abreviado. Aquí si nosotros lo debemos de copiar el nombre de la variable completo. Entonces aquí yo voy a colocar número de formulario de las personas. Así, ¿verdad? Aquí no hay problema, aquí no hay ninguna restricción y es precisamente para eso, ¿verdad? El tema de la etiqueta, para que nosotros aquí sí podamos definir el nombre. Los valores, aquí no vamos a colocar ningún valor, ¿verdad? Eh, Más adelante les voy a decir por qué. Bueno, aquí no vamos a colocar ningún valor porque una número de formulario puede ser 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, ¿verdad? No son respuestas muy cerradas como las zonas. Por ejemplo, ustedes aquí en el caso de zonas, puede ser zona rural o puede ser zona urbana, entonces eso se agrega aquí en valores, pues ya lo vamos a ver en la medida que vayamos definiendo las otras variables. Entonces aquí lo vamos a dejar en ninguna, ¿verdad? Aquí perdidos, pues hasta el momento vamos a colocarle ninguna. Que aquí hace referencia a los valores perdidos, en la medida vayamos avanzando, pues vamos a ir viendo cómo se utiliza eso, los valores perdidos, ¿verdad? Y todo eso. En este caso lo vamos a dejar en ninguna, los dos. Y el tema de las columnas. Y ustedes pueden preguntarse, ¿qué es esto de columnas? Esto es, les había comentado ayer, ¿verdad? Que aquí trabajamos con dos vistas. Vistas de variables y vistas de datos. Entonces, por ejemplo, si yo aquí coloco, por ejemplo, la columna, la coloco en número 20. Vamos a ver, en número 20. ¿Qué es lo que me va a hacer? Me va a hacer más ancho la columna, ¿verdad? Que estoy creando. Vamos a volver a repetir desde 0 para que puedan observar bien. Vamos a dejarla en 8, vamos a dejarla como estaba, ¿verdad? Entonces, esto se refiere a la anchura de la columna que aparece acá. Si nos posicionamos aquí, en la vista de datos, en la primera aquí está creada, ¿verdad? La variable que nosotros acabamos de crear automáticamente se me creó, miren.
número de formulario de las personas entrevistadas. Pero si ustedes observan, el ancho de la columna es igual es igual todo es el mismo ancho de la columna, ¿verdad? Pero si yo quiero un ancho de columna más grande, entonces ahí es donde yo voy a venir a modificar este dato. Entonces aquí si yo coloco aquí, por ejemplo, un número 20, vamos a irnos otra vez a la vista de datos y ahora podemos observar aquí, ¿verdad? Pueden observar que esta columna ahora es más grande con respecto a las demás. Entonces a eso se refiere este concepto de columnas dentro de aquí, ¿verdad? Si necesitamos más espacio para escribir o algún aspecto o menos espacio, ¿verdad? En este caso está bien dejarlo por el número 8, ¿verdad? A menos que necesitemos más espacio, pues lo podemos hacer más grande. Alineación, pues un tema de formato, ¿verdad? Donde queremos que se nos ubiquen los datos. A la izquierda, a la derecha o al centro, ¿verdad? Como podemos verlo en las opciones que se nos da. Y la medida, ¿verdad? ¿Qué medida es el número de formulario? Lo podemos colocar que es escala, ¿verdad? Que es una medida de escala. Tiene que ver con datos numéricos, ¿verdad? Y aquí entrada, pues una entrada, ¿verdad? Porque es un dato que se va a recibir. Entonces, si ustedes miran, ya configuramos nosotros cada uno de los tipos de variables y es importante que sepamos qué es cada uno de ellos, ¿verdad? Y cómo se configura y qué más que todo, qué es lo que significa, qué quiere decir. Entonces, por ejemplo, ahora nos vamos a ubicar en la casilla número 2 y otra variable importante que se hace al momento de encuestar o crear formulario o censos o etcétera, también es el nombre, ¿verdad? Entonces podemos aquí colocar nosotros nombre, así, ¿verdad? Miren el nombre que colocamos, ¿verdad? Nombre guión bajo entre, que quiere decir el nombre de las personas entrevistadas, solo que en versión resumida. Entonces, acordémonos, ¿verdad? Vámonos a la segunda columna y qué tipo de variable es el nombre, ¿verdad? Entonces, si es numérico, si es coma, punto, notación, moneda, cadena. Entonces, en estos casos que hay que tomar en cuenta, pues, lo que nos aparece aquí, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues, lo podemos poner cadena, ¿verdad? Porque son de las pocas opciones que nos proporciona aquí. Entonces, vamos a darle cadena y lo vamos a aceptar. Anchura, le podemos dejar así por defecto, ¿verdad? En 8, no hay problema, que puede ser las letras de la que nos va a llevar un nombre. Los decimales 0, y aquí es donde vamos a colocar la variable completa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí es el nombre de la variable completa, perdón, nombre de las personas entrevistadas. Valores en ninguno, ¿verdad? Porque puede ser Juan, puede ser María y no hay un conjunto de datos cerrados para nosotros poder colocar valores. Perdidos ninguna, columna 8, izquierda, y ahí está bien, ¿verdad? Es una variable, la vamos a colocar en variable nominal, ¿verdad? Una variable cualitativa nominal. Vamos a crear otra variable aquí. Vamos a escribir zona. Vamos a ver. Vamos a escribir otra variable aquí. Vamos a definirla como zona entre. Entre quiere decir de entrevistados, ¿verdad? Entonces aquí es a manera de resumen. Zona de entrevistados, ¿qué tipo de variable es? Vamos a seleccionar la casilla. Vamos a dejarlo también en cadena, ¿verdad? No hay problema. Anchura, vamos a dejarlo en 8. Decimales, 0, ¿verdad? No queremos decimales. Y aquí el nombre completo. Zona de residencia de personas entrevistadas. Valores, aquí sí, en este caso sí vamos a colocar valores, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Nos ubicamos en la casilla y vamos a desplegar aquí, ¿verdad? La casilla donde nos va a aparecer esta ventana.
Entonces aquí nos vamos a colocar el signo más y vamos a definir aquí nosotros, ¿verdad? Los valores de esta variable. Al inicio, ustedes si se acuerdan, yo les había dicho que SPSS es bien importante relacionar las variables con números, ¿verdad? Para hacer determinados ejercicios. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Por ejemplo, aquí vamos a decirle que al valor número 1 me lo determine como una zona urbana, ¿verdad? Entonces, vamos a añadir otro. Vamos a decirle que al valor número 2 me lo vaya a añadir como zona rural, ¿verdad? Y aquí, pues ya cuando tenemos los dos definidos, vamos a colocar a aceptar. Entonces ya podemos ver la diferencia en los valores con respecto a las dos variables anteriores que creamos. Aquí ya tenemos los valores de esta variable, que son 1 urbana y 2 rural. Perdidos ninguno, columnas así está bien. Alineación igual, medida, nominal está bien y el rol de entrada, ¿verdad? Podemos crear otra también, ¿verdad? Podemos crear la variable de sexo y podemos definirla también, ¿verdad? Como cadena también, no hay problema. Por ejemplo, esta columna que ustedes miran aquí sombreada al final, en ciertos ejercicios es bien importante que todos los variables sean de tipo numérico, ¿verdad? O definirlas como tipo numérico, porque hay ciertos ejercicios que uno hace que el SPS no los reconoce si tenemos otro tipo de variable aparte que sea distinto a numérico, entonces ahí sí nos afecta. Pero a cuestiones de este primer acercamiento a crearlo, esta pequeña conjunto de datos, está bien, ¿verdad? Este ejemplo. La anchura, vamos a dejarla en 6, ¿verdad? Los decimales en 0. Y aquí vamos a colocar, por ejemplo, el texto de la persona entrevistada. Aquí vamos a definir, ¿verdad? Valores, porque sí hay, ¿verdad? Aquí podemos nosotros colocar 1, ¿verdad? Colocamos el 1. Entonces podemos colocar hombre y el 2 podemos colocar mujer, ¿verdad? Entonces colocamos ahí. Si ustedes miran, ya está definido. Si ustedes siguen, bien intuitivo, ¿verdad? En la medida que nosotros conozcamos, ¿verdad? También qué va en cada cosa. Entonces, ya vamos a saber, así es este proceso. De aquí solamente le damos a aceptar y ya nos va a crear, ¿verdad? Perdidos ninguno, columnas 8, izquierda, nominal perfecto, así, ¿verdad? Aquí, otro ejercicio hipotético, podemos crear otra variable, perdón, que sea, por ejemplo, vamos a crear leer y escribir. Entonces aquí ya la creé. Si ustedes miran, aquí llevamos la quinta variable ya definiendo, la verdad. Automáticamente, saben ustedes que ya se llenan automáticamente las demás. Entonces, ¿qué es leer y escribir? Vamos a dejarlo. Bueno, aquí no hay problema. Aquí vamos a dejarlo vamos a colocarla en cadena. Por ejemplo, la anchura la vamos a dejar en sí o no. Solo lleva 2 letras, pero entonces podemos dejarlo en 2. Decimales 0. Entonces aquí es donde nosotros vamos a colocar el nombre completo de la variable y si vamos a escribirlo ya, ¿verdad? Sabe y lo vamos a plantear como una interrogante. Entonces los valores, aquí hay valores también que definir, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son? El 1 nos va a corresponder así, ¿verdad? Y el 2 nos va a corresponder a un no. Entonces lo vamos a aceptar y ya nos va a quedar. Lo demás generalmente casi en estos casos, en estas últimas variables no le hemos modificado, ¿verdad? Partidos ninguna, columnas perfecto, alineación así.
nominal y entrada. Por ejemplo, podemos crear también el tema de los ingresos. Entonces podemos crear una que diga ingresos, ¿verdad? Es de tipo numérica. Aquí la vamos a colocar en numérica, aceptar. Anchura, ingreso, vamos a dejarlo así en 8, está bien. Decimales, no quiero decimales. En un caso ustedes requieran de 1 o 2 decimales, pues colocan aquí 1 o 2 y le va a generar los 2 decimales, ¿verdad? Entonces aquí, ingreso, en la etiqueta vamos a colocar el nombre completo, ¿verdad? Ingreso de la persona entrevistada. Valores, no hay, ¿verdad? Porque los ingresos pueden ser 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 y no hay un límite. Entonces aquí no vamos a colocar nada. Aquí sí vamos a modificar, ¿verdad? Aquí ya no es nominal, es escala referida a los datos cuantitativos, numéricos, ¿verdad? Nosotros podemos practicar también con ejemplos de el tema de ingresar los datos con encuestas que ya estén realizadas, ¿verdad? Para que nosotros podamos practicar, ¿verdad? Si nosotros queremos hacerlo, podemos buscar una encuesta dentro de internet y poderla ingresar dentro del SPSS. Yo aquí, por ejemplo, tengo una. Esta ustedes las pueden encontrar dentro del navegador, ¿verdad? De su preferencia o que ustedes usen. ¿Para qué? Para que ustedes puedan ingresar algunos datos. Por ejemplo, aquí tienen una variable, si ustedes miran, es la pregunta número 2, que es esta, ¿verdad? Dice país de procedencia. Entonces, yo puedo colocar esa variable aquí y puedo colocar país, vamos a ver, país pro, ¿verdad? País de procedencia. Tipo que numérico, no, ¿verdad? Vamos a ver. Ahí, ¿verdad? Cadena, vamos a dejarlo ahí. Anchura está bien 8, decimales no. Entonces aquí podemos colocar país de procedencia de de personas entrevistadas. Aquí igualmente no le vamos a colocar valores, ¿verdad? Pueden ser muchos países, entonces no va. En el caso que ustedes quieran poner algunos países específicos, se pueden colocar, ¿verdad? Entonces vamos a ver, por ejemplo, perdidos ninguno. Columnas aquí igual 8, que es el ancho, alineación, nominal y entrada, ¿verdad? Podemos ver otra pregunta ahí, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros ubicamos aquí, hay una pregunta que dice, ¿sabe para qué sirve una encuesta? Entonces podemos aquí, ¿verdad? Colocar nosotros, ¿sabe? Abreviado, ¿verdad? Acordémonos que aquí nosotros las vamos a colocar de manera abreviada. ¿Sabe qué sirve para una encuesta? Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarla ahí, esa ahí. Aquí en cadena. Aquí lo vamos a dejar en 2, porque puede ser sí o puede ser no, ¿verdad? Entonces aquí, ¿sabe para qué sirve una en forma de interrogante la podemos colocar, ¿verdad? Aquí le vamos a juntar los valores, porque aquí acordémonos que puede ser 1 puede ser sí y 2 puede ser no, ¿verdad? O igualmente pueden, para cambiar el 1 y el 2 puede ser diferente, ¿verdad? Puede ser el 0 puede ser sí y el 1 puede ser no, ¿verdad? Entonces aquí le damos a aceptar y ya lo vamos a ver creado. Y lo demás está bien por defecto. Y así, ¿verdad? Así podemos, por ejemplo, seguir introduciendo nosotros nuestras variables o nuestras interrogantes dentro del SPSS, ¿verdad? Por ejemplo, aquí si nos posicionamos en la pregunta 6 de esta encuesta,
dice qué uso le daría a la encuesta. Entonces podemos nosotros colocarlo, ¿verdad? Entonces aquí la podemos definir, uso. Vamos a ver. Uso de encuestas, ¿verdad? Vamos a decirle que es también, bueno, por defecto la vamos a dejar aquí, bueno, cadena. Vamos a dejarle en 8 la anchura, ¿verdad? Decimales, no quiero decimales. Y aquí vamos a colocar que el nombre de la variable ya completa, ¿verdad? Siempre igual en forma de pregunta. Entonces aquí vamos a definir los valores que aparecen aquí, por ejemplo, ¿verdad? Vamos a ver. Aquí tienen personal, profesional o ninguno, que son estos tres que están acá. Personal, profesional o ninguno. Entonces aquí los vamos a colocar. Vamos a decir que uno es profesional. Vamos a agregar otro que nos diga que es personal. O puede ser otro que diga que es ninguno, ¿verdad? Como sale ahí reflejado. Ninguno y le vamos a colocar aceptar. Entonces ahí vamos a ver ya perdidos ninguno, columnas aquí 8. La alineación, pues miren, la alineación, como les decía, ¿verdad? Si nosotros cómo queremos alinear nosotros nuestra variable cuando se refleje, ¿verdad? Es lo que quiere decir. Es cuestión de formato. Y nominal. Vamos a crear una última variable ahorita, ya la última para terminar este ejemplo. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver esta última, ¿verdad? O podemos ver el departamento también, ¿verdad? Entonces, que es la pregunta número 10, es esta. Entonces nos vamos a centrar ahí y vamos a colocarla aquí, ¿verdad? Entonces, en este caso dice departamento. Entonces la voy a colocar acá. Abreviada, ¿verdad? De departamento donde labora. Vamos a dejarla aquí en cadena. Anchura, vamos aquí a agregarle un 10. Y aquí vamos a colocar departamento donde labora el entrevistado. Entonces aquí vamos a definir, sí, vamos a definir los valores, ¿verdad? Porque aquí se nos presentan esos valores, ¿verdad? Vamos a colocar algunos. Administración y finanzas, atención al cliente. Entonces aquí, uno va a ser administración, ¿verdad? Y finanzas. El 2, que habíamos dicho del 2, atención al cliente. Vamos a colocarlo aquí, ¿verdad? Atención al cliente. Vamos a colocar un tercero, ¿verdad? Que dice calidad. Si no me equivoco, vamos a ver calidad, dirección también. Calidad. Vamos a agregar a un cuarto que es dirección. Podemos agregar un quinto. Vamos a ver cuántos tiene. Vamos a agregar producción, hasta producción, ¿verdad? Un quinto que se va a llamar producción. Entonces ya tenemos 5 hasta el momento, ¿verdad? Entonces vamos a colocar aceptar, perdidos ninguna, nominal todas, ¿verdad? Así como nos aparece por defecto. Entonces aquí ya creamos las 10. Acordémonos que nosotros, bueno, me hacían una pregunta la clase pasada, ¿cuántas variables nosotros podemos definir? Pues si nosotros tenemos más variables, perfectamente podemos definir muchas más variables, ¿verdad? Aquí nos da 50 variables.
si ustedes pueden observar, para colocarnos. Ahorita nosotros a efecto de ejemplo te colocamos estas 10 para que sepamos nosotros cómo se ingresan dentro del SPSS y qué significa, ¿verdad?, trabajar con cada una de las columnas. Una vez nosotros ya tenemos todo este formulario, ya creamos, ¿verdad? Ya creamos nuestros tipos de variables abreviadas, qué tipos son, la anchura, decimales, etiqueta y todo eso, ¿verdad? Entonces, nos podemos posicionar dentro, acordémonos que habíamos trabajado con dos vistas, ¿verdad? Vista de variables, que es la que está aquí abajo sombreada, y vista de datos, ¿verdad? Si nos ubicamos en la vista de datos, aquí nos va a aparecer, si ustedes miran aquí en la parte de arriba, automáticamente se nos creó las distintas variables que nosotros creamos, ¿verdad? Están un poco pequeñas las columnas, si ustedes se fijan, porque están en 8. Pero eso lo podemos arreglar aquí, ¿verdad? Lo vamos a dejar en 13, para que vamos a ver cómo se ven en 13, para que sean más anchos y no se vea tan pegado todo. Vamos a ver. 13. Ahora vamos a ver aquí cómo se reflejó. Ya vimos el cambio, ¿verdad? Aquí automáticamente cómo se nos reflejó la anchura de las columnas, ya no se ve tan pegado. Y ya vamos a poder apreciar ya más, ¿verdad? Las variables que nosotros creamos aquí. Entonces miren aquí, ya en la otra vista automáticamente ya está el número de formulario, el nombre de las personas entrevistadas, zona donde viven, sexo, si saben leer y escribir, ingreso, país de procedencia. Esta dice si sabe para qué sirve una encuesta, el uso de la encuesta, el departamento donde labora. Entonces, aquí en la vista de datos es donde nosotros vamos a empezar a ingresar esos datos, ¿verdad? Es donde allá los definimos. Aquí definimos las variables y los tipos y todo eso, ¿verdad? Aquí nosotros vamos a llenar todos esos que nosotros recogimos, ¿verdad? ¿Recogimos de dónde? Puede ser de una encuesta, puede ser de un censo, puede ser de un formulario, puede ser de un estudio de investigación, que nosotros querramos, por ejemplo, alguna clase de investigación, recoger cierta información y presentar solo ciertos datos, ¿verdad? Entonces aquí nosotros vamos a proceder a llenar todas las personas que pudieron llenar esos formularios, ¿verdad? Que nosotros elaboramos. Por ejemplo, aquí, el número de formulario, este es el 1, ¿verdad? Entonces lo vamos a colocar en 1. El nombre de la persona entrevistada puede ser que lo llenó. Vamos a ver. Vamos a dejarlo en Carlos, ¿verdad? Zona. Ustedes miran, aquí entonces cuando nos ubicamos en la columna de zona nos va a aparecer esta flechita aquí dentro de la celda, ¿verdad? Que nos va a desplegar qué zonas son, de dónde es esa persona entrevistada. Entonces puede ser de zona rural. El sexo, ¿verdad? Hombre, si sabe leer y escribir. Entonces ustedes miran que ya está con el formato, ¿verdad? Las respuestas que les pusimos nosotros, valores allá en la vista de variables. Si sabe leer y escribir, ingresos puede ser 18,000, ¿verdad? País de procedencia, Honduras, ¿verdad? ¿Sabe para qué sirve una encuesta? Daniel, Sí, sí. a mí no me aparece la flechita, por ejemplo, ahorita que quería llenar zona, no me aparece. Sí, bueno, cuando a veces uno lo llena por primera vez, no aparece la flechita. He visto esos casos, a mí me ha pasado. Entonces, en ese caso, lo que usted tiene que hacer es posicionarse. Si usted mira aquí en la parte de arriba de la pantalla, está esta opción que dice etiquetas de valor. Esa usted la va a seleccionar para que le aparezca esa flechita dentro de la celda, ¿verdad? Por ejemplo, si yo selecciono aquí, miren que a mí me desapareció la flechita. Ajá.
ya no me aparece, pero si yo selecciono esta opción, ¿verdad? Que me dice etiquetas de valor, Ya. ya me vuelve a aparecer, mire. Sí, ajá. Entonces tiene que seleccionar este botón que me permite a mí, pues, que me aparezcan las flechas dentro de cada celda. Ajá. Sí, ahí intente presionarlo para que Sí, le aparezcan las flechas para colocar las respuestas. sí, ya me apareció. Ah, bueno, perfecto. Sí. Entonces aquí, por ejemplo, uso, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos ver el nombre completo, ¿qué uso le da la encuesta? Profesional, personal, ninguno. Profesional, vamos a colocar. Acordémonos que esto, pues, es en un ejemplo hipotético. Departamento, vamos a colocar atención al cliente. Y así sucesivamente. Acordémonos que las celdas que nos dan, nosotros podemos colocar las respuestas con las flechitas con las que nosotros le asignamos valores en esta columna, ¿verdad? Entonces aquí, ya nosotros, por ejemplo, aquí nosotros podemos colocar otra persona que haya llenado la encuesta y aquí vamos a ir que es de zona urbana, ¿verdad? Vamos a decirle que es mujer, que sí sabe leer y escribir, gana esto, 20,000, puede ser de Nicaragua, o mejor perdón, puede ser de Belice, cualquier nombre, ¿verdad? Hipotético. Sí, personal y calidad. Entonces, si ustedes miran, aquí vamos llenando dos. Acordémonos, yo he visto ejemplos que aquí hay hasta 5,000 personas entrevistadas. Ya se imaginan el conjunto de datos, ¿verdad? Pueden ser 500, pueden ser 1,000, 2,000, 3,000. Ya se imagina ya terminada una de estos trabajos, ¿verdad? Y no solamente eso, sino al momento de empezar a nosotros analizar, procesar, comparar esa información. Entonces, así estos son los primeros pasos que uno se va dando, ¿verdad? Por ejemplo, aquí el 3 puede ser Juan. Vamos a ver. Aquí en la zona vamos a colocarlo igual en rural. Igual hombres. Aquí vamos a ir que no sabe leer y escribir. Que gana 10,000. Aquí, por ejemplo, vamos a poner que es de Panamá. Si sirve para que, si sabe para qué sirven las encuestas, perdón. No. Para uso personal y es de, por ejemplo, vamos a colocar producción. Entonces aquí podemos ver, ¿verdad? Cómo nosotros vamos llenando. Acordémonos que aquí nosotros ya llenamos, supuestamente aquí vamos a llenar esos casos que nosotros ya obtuvimos, ¿verdad? Dentro de un estudio, ¿verdad? Dentro de una encuesta, un formulario, los pasamos aquí. Ese es el sentido de haber desde el inicio nosotros crear todas estas variables, asignarles su tipo y pues recoger esa información donde nosotros la colocamos acá. Porque al inicio yo les comenté, ¿verdad? Que todo esto es necesario porque para utilizar las herramientas del SPSS, el objetivo principal es tener esto, ¿verdad? Tener estos datos eh, llenos que nosotros lo hayamos pasado, así como lo estamos pasando de manera manual, o que los tengamos de otros lados, ¿verdad? Algunos datos por ejemplo, de Excel. Y ya los podemos pasar, pues más adelante vamos a ver cómo se hace eso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver otro ejemplo, podemos colocar el 4 y así sucesivamente, ¿verdad? Podemos colocar que esta persona se llama Josué, es de la zona urbana, vamos a irle que es hombre, sabe leer y escribir, sí, 25,000. Este también es de Honduras. ¿Sabe para qué sirve una encuesta? No, vamos a decirlo, ¿verdad? Y personal y producción, ¿verdad? O atención al cliente. Entonces, así, ¿verdad? Aquí ya creamos nuestras 10 variables que son las mismas que están aquí. Nosotros tuviéramos más variables creadas,
llenaríamos nosotros más, ¿verdad? Entonces, así sucesivamente, nosotros aquí ya podemos llenar lo que nosotros querramos. Ya puede ser 10, ya pueden ser 20, 30, 100, 200. Y ya teniendo esos datos, conjuntos de datos, vamos a empezar ya nosotros a utilizar estas herramientas que están acá arriba, ¿verdad? Pueden ser frecuencias, pueden ser medias, medianas, modas, porcentajes, gráficos, segmentar, filtros y todas esas herramientas, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda, alguna consulta con respecto a los temas que acabamos de ver. Igualmente pueden hacerlo, ¿verdad? Durante el grupo de Telegram o de manera personal. Ahí está mi contacto para que puedan contactarme y hacerme consultas también, ¿verdad? Si tal vez ahorita no se vienen consultas, dudas, más adelante las puedan expresar. Vamos a ver. Bueno, entonces solo voy a pasar, si no hay consultas y dudas, voy a pasar ahí de manera un poco rápido la lista, ¿verdad? Para poderlo actualizar la asistencia y poder llenarlo aquí, ¿verdad? Ahí de manera un poco rápida. Entonces, espero Daniel, que... tengo una duda. Sí, sí, dígame. Sí, bueno, es que esta última fila de departamento donde labora, Sí, no sé si se hizo manualmente o si se hizo de manera automática. esta la definimos, ¿verdad? Esta la definimos aquí en la vista de variables, aquí abajo. Sí, Y le administramos nosotros, le definimos valores que son estos, ¿verdad? sí. Aquí los podemos ver, le damos a aceptar y automáticamente nos aparece aquí, como usted puede ver, las diferentes Sí. opciones del departamento. Entiendo. Quería estar seguro si es que no se Sí, hizo por sí solo la última fila esa de departamento. no, uno las tiene que definir. Por ejemplo, los nombres, si ustedes miran, no aparece flecha, ¿verdad? No. ¿Por qué no aparece? Porque nosotros aquí en nombres, eh, por ejemplo, aquí en nombres, aquí está, no hay nada definido, ¿verdad? Para que se automatice en la otra vista de datos. Solo las que, por ejemplo, aquí vemos zona, sexo, saber leer y escribir, uso de las encuestas y departamento donde labora, sí se van a ver reflejadas automáticamente aquí, ¿verdad? Para poderlas colocar de esta forma. Entonces, sí, con respecto a su pregunta, sí se definió aquí para que se pudiera colocar los departamentos como lo vemos acá. Daniel, ¿Sí? el archivo se guarda automáticamente y dónde lo vamos a guardar, en algún lugar de la computadora. No, aquí el archivo ustedes lo tienen que guardar, ¿verdad? Aquí aparece el símbolo del disquete de guardar o en la pestaña de archivo, ¿verdad? Como habíamos visto en la presentación, aquí nos va a dar las opciones guardar como, y ustedes ya lo pueden tener guardado en su computadora, pues ya en el lugar que ustedes crean más accesible, ¿verdad? Más seguro, en el escritorio, en las descargas, en los documentos, ahí ya es donde ustedes pues prefieran. No hay problema por eso, donde ustedes puedan saber que lo pueden abrir y que no se les pierda. Ajá. Sí, Ok, ahí no y hay problema. ajá, gracias. Y ahorita que estuve probando para ingresar, también para no estarme yendo a la pestañita esa que me dijo de etiqueta de valor, le ponía un número y ya me desplegaba la flecha. Ah, exacto, también se puede hacer así. Sí, Sí, más bueno, rápido. sí, así es. Bueno, ahí, como les decía también, ¿verdad? A veces hay varias formas de hacer los Ajá. mismos, los mismos procedimientos. Voy a pasarles el nombre para que me vayan ahí comentando, ¿verdad? Los que no tienen audio,
me pueden ir escribiendo al chat porque yo sé que a veces hay problemas ahí con el audio y pues no pueden hablar. Entonces, o me pueden también el tema de, por hoy, me pueden comentar su participación ahí por el chat. Hoy lo vamos a dejar de esa forma. Me van a escribir su nombre dentro del chat y yo lo voy a anotar dentro de la asistencia, ¿verdad? Por cuestiones de tiempo, porque ya van a ser casi las 2, entonces para no tardarnos fuera de horario, ¿verdad? Sé que algunos tienen que regresar a algunos labores. Entonces las personas me lo comentan dentro del chat y yo voy a revisar el chat y ahí lo voy a actualizar, ¿verdad? Dentro de la lista. Solo me colocan su nombre. No sé si hay más dudas, consultas. Entonces mañana ya jueves, vamos a seguir, vamos a ver otro ejemplo que ya está creado, ¿verdad? Para que miremos una base de datos ya creada, pues, que es igual a esta, no en el sentido de las variables, sino en la forma de ingresar los datos para que la podamos ver ya una más amplia y todo eso, ¿verdad? Y poder trabajar algunas herramientas. Tengo otra pregunta. Sí, sí, díganme. Es que cuando se le da a guardar, entonces aparece ahí el tipo de archivo y hay un montón de archivos. ¿Cuál es el más recomendable? Porque dice estadística, estadística comprimido, estadística codificación, SPS7, el PLECA-PC, delimitado por tabuladores, por comas, y hay un montón. No, se va a la pestaña de archivo, ¿verdad? Y Sí, se va a la opción de guardar como. sí, Entonces le va a aparecer esto mismo que me está apareciendo a mí dentro de las pantallas. ajá. Entonces aquí yo, por ejemplo, puedo colocar yo el nombre, ¿verdad? Ejemplo. Este es el nombre del archivo, ¿verdad? Y dónde lo quiero. Solo eso voy a modificar, ¿verdad? Y la ubicación, donde a menos que lo quiera en el escritorio, en descargas. Por Ajá, el ejemplo, yo tipo de puedo archivo ahí no no, ahí tiene no, nada. ahí tiene que dejarlo por defecto, ¿verdad? Ahí como aparece. Ah, Solo ok. modifica el nombre del archivo y dónde lo quiere guardar, ¿verdad? En el Ajá, escritorio y le da guardar. Y ahí automáticamente se va a guardar. ajá. Y cuando se borra una de las variables que uno ha escrito, No, si se borra, se va a eliminar de la base de datos, ¿verdad? A menos que usted la vuelva a escribir. no hay así como los comandos de control Z, porque estuve probando porque se me borró Sí, una, sí, pero la por tuve que ejemplo, volver a hacer. por eso hacíamos también la exploración del programa el día de ayer. Ustedes pueden Sí. ver estas dos flechas que están aquí arriba, ¿verdad? Para Ah, sí, deshacer es o rehacer. cierto. Sí, es cierto, no me Entonces, acordé. la deshacemos o la rehacemos, ¿verdad? Entonces ahí no Ajá, hay problema. sí, es Sí. cierto. Sí. Gracias. Vaya, la orden. Entonces ahí solo me comentan sus nombres por el chat para yo guardarlos, ¿verdad? En asistencia. Entonces nos veríamos hasta el día de mañana. Les deseo saludes y un feliz día. Gracias. Vamos a ver.